Sean bienvenidos a esta tercera cápsula sobre la bolilla 6, atribuciones del Poder Ejecutivo. Vamos a tener, como siempre, recordando Constitución y programa en mano, Sí. y vamos a ver de seguir un poco, como dijimos, con el tema de los decretos, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora sobre lo que es las atribuciones de carácter legislativo. Nos vamos a situar para eso en el artículo 76 de la Constitución Nacional. ¿Qué pasa con el artículo 76? Como principio general, el artículo 76 prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Ese es el principio general. Salvo en materias destinadas a administración o emergencia pública, pero para ello nos pide requisitos. Un plazo fijo para su ejercicio dentro de las bases de la delegación que dé el Congreso. Bien, entonces, vamos a ver que la delegación es el traspaso de una competencia, que hace una autoridad a otra, ¿bien? Entonces, así en este caso el Congreso lo que va a hacer es dictar una ley marco y el Poder Ejecutivo la va a completar. Pero como dijimos, en el principio general es prohibir la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, porque haría el principio de división de poderes, ¿no? Claro. La excepción es cuando hay un tema relacionado con la administración o la emergencia pública, tiene que estar definido por ley, y que esa delegación puede ser eterna, Lu. No, tiene que tener un... Exacto, casi Claro. me mata Lu cuando le hago la pregunta. No, tiene que ser como me da la pauta Claro. Lu por un tiempo Por determinado. eso lo vimos ahora con todos los decretos de necesidad y urgencia, ¿no? Ya me estoy adelantando y te estoy spoileando la cápsula. Me está spoileando pero que siempre viene. se hace referencia a la ley de emergencia pública. Sí, Eso pero decir. acá estamos en los decretos delegados. Delegado. Que no puede recaer sobre materia penal, tributaria ni electoral. ¿Bien? Ahora, vamos a distinguir un poco la delegación propia de la impropia. La delegación propia es el artículo del 76, donde el Poder Legislativo lo que hace es le transfiere al Poder Ejecutivo una función de dictar ley, que eso está prohibido por principio general, pero que después inmediatamente el artículo 76 nos dice salvo la excepción en materia de administración y emergencia pública. Sí. La delegación impropia, por su lado, el Poder Legislativo le transfiere al Poder Ejecutivo la facultad de arreglar detalles ya nada más para la ejecución de la ley. Acá no hay una delegación, ¿no? Sino un caso de ejercer ese poder reglamentario que vimos en la cápsula anterior, claro. Del 99, inciso 2, de los decretos reglamentarios, que tienen que ser con la coherencia de la ley a la que están reglamentando. Exactamente. Bien. Vamos a hablar un poquito ahora de lo que son los reglamentos autónomos. Estos reglamentos ya, la potestad de dictarlos derivan de que el Poder Ejecutivo es el jefe de gobierno, ¿no? Entonces tiene facultad de elaborar todas las normas que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Claro, de la administración es de su pública. Zona de reserva, se dice. Pero propia, eso es así, como claro, vos es decís. propia de lo que implica, digamos, la organización de poder ejecutivo. Entonces acá ya no le estoy delegando nada, es una zona propia. Bien. Exactamente. Entonces, no es necesario acá para dictarlos que exista una ley previa, como dice Luz, porque es una zona propia de competencia, exclusiva del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, un decreto donde designo un ministro. No necesito arreglar nada, no necesito una ley previa, ¿no? Claro. Ya es un decreto propio o y exclusivo. Las normas que regulan la administración pública, los reglamentos internos, ese bien, tipo de cosas. Bien. Ahora, vamos a hablar de los tan conocidos y discutidos y debatidos decretos de necesidad y urgencia, y para eso nos vamos a situar en el 99, pero ya inciso 3. Acá, ¿cuál es el principio general? Que el Poder Ejecutivo no puede dictar disposiciones de carácter legislativo, sí, porque se vería afectado el principio de división de poderes, a excepción de situaciones excepcionalísimas de emergencia. Como el COVID, ahí está. Como el COVID. Voy a adelantar. Buenísimo. El COVID, situaciones de emergencia económica, crisis de gravedad institucional. Aquí en nuestro país suelen usarse muy claro, seguidos. Como que parecen que son la habitualidad las crisis. Sí. Para ver antecedentes de esto nos vamos a remontar a un fallo que ya hemos mencionado, si no recuerdo, en la cápsula 1 de las 5, que era el fallo Peralta. Sí. Acá sitúense que estamos en el año 1990, o sea que todavía no estamos en la reforma del 94, no pasamos la reforma del 94, y esto es un antecedente porque acá se convalidó un DNU
antes de que tenga legitimidad en el texto constitucional. Entonces acá, ¿qué pasó? Sitúense que nuestro país siempre está en emergencia, como dice Lu, entonces en marco de esa emergencia, el Poder Ejecutivo dictó un decreto. En ese decreto, ¿qué dice? Ordena que la devolución de los plazos fijos, de más de 1.000 pesos en ese momento, se hagan en bonos. Entonces, ¿qué pasaba acá con Peralta? Peralta se ve afectado en su derecho de propiedad, entonces interpone un amparo contra el Poder Ejecutivo y contra el Banco Central, para que declare la inconstitucionalidad de ese decreto. En primera instancia se lo rechazan al amparo, en segunda instancia hacen lugar, entonces es el Estado el que interpone el recurso extraordinario. Entonces la Corte, ¿qué dijo acá? Recuerden que estamos en el año 90, donde todavía no estaban incorporados constitucionalmente. La Corte dijo que este decreto era válido, porque existía una causal de emergencia que lo justificaba, que lo ameritaba, porque estaba afectado el orden económico y social. Entonces, que como no puede, ante esa extrema gravedad y emergencia, convocarse al Congreso para que pueda dar una solución rápida, ¿no? El decreto se lo dictaba precisamente para afrontar esa situación de crisis y emergencia, porque estaba afectado el bien común. Claro. Entonces no se privaba al particular de su derecho de propiedad, sino solamente se lo limitaba. Claro. Y si la medida la tomaba el Congreso, la solución hubiera sido lenta, no hubiera sido ni rápida ni eficaz, ni necesaria, ni urgente. Exactamente. O sea, necesaria y urgente. Entonces, para resumir lo que pasó en Peralta, podemos decir que la Corte convalida estos DNU sin ponerle límite al Poder Ejecutivo, aún antes de que estén incorporados con la reforma constitucional ya en el texto reformado de la Constitución. Ahora vamos. Por eso es como, o sea, ustedes recuerden cuando digan decreto de necesidad y urgencia le está diciendo mucho con las características que debe tener, o sea, a la hora de estudiar es importante eso tener en cuenta. Como dice Lu, para asociar qué es un decreto de necesidad y urgencia. Ese es uno de los requisitos, como dice Lu, que estamos viendo ahora, que sea imposible aplicar el procedimiento constitucional porque habría una situación de necesidad y urgencia, claro, como una crisis, un riesgo institucional, una gravedad institucional que así lo amerite. Sí. Y por otro lado, tengan muy presente que no se puede dictar un decreto de necesidad y urgencia que recaiga sobre materia penal, electoral, tributaria, ni partidos políticos. Exactamente. Bien, eso es prohibido. Bueno, ahora vamos a ver, después tienen un procedimiento para validez. Se dictó el decreto. Pasados 10 días de que se dictó el decreto, el jefe de gabinete de ministros, acá cumple un rol, tiene que someter ese decreto de necesidad y urgencia a la comisión bicameral permanente, que tiene esta comisión 10 días para evaluarlo, para analizarlo y dictar un dictamen, y emitir un dictamen. Ese dictamen se lo presenta a cada cámara para que lo evalúe. Entonces el Congreso después tiene que dictar una ley donde aprueba o no la validez de ese DNU. Claro. Bien, o sea, ahí cerramos los pasos, no se terminan con el DNU dictado por el Poder Ejecutivo. Se necesita después de la intervención del Congreso. Bien, aparte recuerden que por el 82 en este caso no se acepta la sanción tácita del Congreso. Que es lo que vimos todo este tiempo con el tema de la pandemia, que sí, que tenemos la ley de emergencia pública, en la cual se extendió, todos los años se va extendiendo por un año la situación de emergencia pública, que habilita justamente a que se dicten decretos de necesidad y urgencia, que es lo que venimos viendo todos estos últimos 2 años. Por como una práctica constante, claro, por el tema de la pandemia. Sí. Entonces lo que vamos a resumir ahora del caso Peralta es que termina convalidando esta práctica sin que la Constitución todavía lo hubiera regulado, porque estábamos en el año 90, la reforma es en el 94, y al mismo tiempo se examinó acá la emergencia y se entendió que había emergencia, que ameritaba que se pueda dictar un DNU y no llamar al Congreso para que se cumpla el procedimiento ordinario de sanción de leyes. Acá se lo tomó que había un riesgo social grave. Entonces vamos a tener en cuenta ahora otro caso, que es Verochi. Pero acá en 1999, ya hemos pasado la reforma del 94, ya estaban reconocidos y consagrados en el 99, inciso 3. Entonces acá también, por un decreto de necesidad y urgencia, el Poder Ejecutivo que hizo, suprimió asignaciones familiares a quienes ganaban más de una determinada cantidad, que en ese momento eran 1.000 pesos. Que eran $1.000. Sí, porque en el recordemos que en el 99 eran $1.000. Sí, qué cosa. Sí. Entonces Verochi, ¿qué hizo? Se vio afectado por esta medida, presenta un amparo,
por considerarla inconstitucional, y en primera y en segunda instancia le hacen lugar. Entonces el Estado el que va a presentar, a apelar y el recurso extraordinario. ¿Bien? La Corte, ¿qué dijo acá? Que ese DNU era inconstitucional. ¿Por qué? Porque no se habían dado esas circunstancias de necesidad y urgencia de la que nos habló tanto Lu, para que el Congreso no pueda reunirse y tratar este tema de estas asignaciones. Exactamente. ¿Bien? Entonces, el Poder Judicial revisa también si se dan o no, en el marco de un decreto de necesidad de urgencia, esas situaciones de excepcionalidad. Y en este caso, ¿qué dijo la Corte? Que no estaban dadas. Claro. Bien, vamos a recordar el caso ahora consumidores argentinos. ¿Qué pasó acá con consumidores argentinos? Ellos interponen un amparo. ¿Por qué acá también? Y váyanse planteando si correspondía o no realmente un DNU por parte del Ejecutivo, o si el Ejecutivo se extralimitó, ¿no? Porque acá el Ejecutivo, ¿qué había hecho? Había modificado por un decreto de necesidad de urgencia una ley, en la época de Duhalde. Una ley para modificar, un decreto para modificar la ley de seguros. Sí. Entonces, ¿ustedes creen que por decreto está bueno modificar la ley de seguro? Claro. ¿Amerita una necesidad y urgencia en ese? ¿Habrá estado probada la necesidad de urgencia? Me parece que no, porque la Corte invalida ese Claro, DNU. es arbitrario. Claro, Es muy arbitrario porque modificó una ley por decreto y de un tema que no parece que se viera ameritado. ¿Dónde en está una la urgencia? Que no pueda reunirse el Congreso. Claro. ¿Viste? Que ¿Cuál era el apuro? Entonces, ¿qué pasa acá? La Corte evaluó que no estuvo probada esa circunstancia de la que tanto nos recalca Luz de necesidad y urgencia, porque no había una imposibilidad de que el Congreso se reúna y regule él este tema referido a la ley de seguros. Vamos a ver por último el caso Smith. Acá ya nos situamos en el año 2002. Acá también había la típica, un DNU que te impedía disponer de tus depósitos en tu totalidad. Smith tenía plata en el Banco Galicia que no le quería dar su plata, entonces recurre a la justicia que le ordena que devuelvan los depósitos, pero después cuando se recurre a la Corte, ¿qué pasa? La Corte dijo que este corralito era irrazonable. Que es el famoso corralito de 2001. Claro, que no era una simple limitación al derecho de propiedad, sino que más bien acá se lo privaba del derecho de propiedad. Era una privación porque no lo podías tocar. Exactamente. Entonces, vamos a ir finalizando esta cápsula y vamos a tener en cuenta que pasamos por los decretos autónomos, los reglamentarios, los decretos de necesidad y urgencia y los delegados, cada uno con sus particularidades y requisitos para que sea válida la emisión por estos por parte del Poder Ejecutivo, donde cumpliendo con esos requisitos no se va a desbordar en sus funciones, ¿no? Y en sus atribuciones. Así es. Los esperamos para la próxima y última cápsula, referida ya a el último tema que nos convoca, que es indulto con mutación de pena. Nos vemos. Hasta luego.